Hola, soy el doctor Marco Antonio Peña Duque. Bienvenidos al programa Diálogos Cardiológicos entre Colegas. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Manuel Gagiola, quien es cardiólogo y además hizo una alta especialidad en cardiología intervencionista. Bienvenido al programa, Manuel. Hola, doctor, gracias. Siempre un gusto. Vamos a analizar, a comentar el día de hoy un artículo publicado en Eurointervention en 2024. Es un artículo de revisión, Manuel, sobre intervención percutánea en embolia pulmonar. Yo creo que es algo realmente que estamos viendo con mayor frecuencia y la tendencia, es una opinión muy personal, va hacia allá. ¿Cómo intervenir percutáneamente a un paciente que llega con embolia pulmonar grave, de alto riesgo o grave? En contexto, vamos a hablar que la embolia pulmonar es una causa importante de mortalidad intrahospitalaria. Eso lo hemos visto aquí en Médica Sur y en cualquier hospital, público o privado. Es la tercera causa más común de muerte cardiovascular, solamente por debajo del infarto y el stroke, que todo el mundo conoce. Y algo muy importante, en muchas ocasiones es difícil determinar el mejor tratamiento para ciertos pacientes. Sí tenemos algunas clasificaciones de riesgo o otras estándares para decir si tiene o no embolia pulmonar. Y cuando la tienes, hay una clasificación importante que es el PESI. El PESI simplificado, en donde te da básicamente un punto de acuerdo a ciertas características. Y si por esta escala de PESI tienes 0 puntos, tu mortalidad a 30 días es del 1%. Pero si tienes un punto más, a 30 días es más del 10%. Realmente es algo muy importante esta escala. Existen técnicas intervencionistas emergentes, como por ejemplo trombolisis por catéter, trombectomía mecánica, y hay procedimientos híbridos para tratar el embolismo pulmonar. La seguridad y la eficacia de estos dispositivos es lo que vamos a tratar ahora contigo, que nos digas si has utilizado alguno de estos dispositivos y cuál es tu opinión al respecto. Pero, digamos, el fundamento de estos nuevos dispositivos es el mejoramiento rápido de la dinámica o de la hemodinámica del ventrículo derecho, de la falla quitarle la poscarga a ese ventrículo derecho y que mejoren las condiciones hemodinámicas. Todo el mundo sabe que la anticoagulación es esencial para todas las categorías de riesgo. Aquí yo creo que no hay discusión en cuanto a eso. Pero aquel paciente con embolia pulmonar catalogado como de riesgo alto, hay que dar tratamientos de reperfusión. Y básicamente para hacer eso tenemos trombolisis o quitar la carga de trombos. En eso estamos totalmente de acuerdo, Manuel. ¿Por qué están surgiendo estos nuevos dispositivos percutáneos? Por muchas razones. Una de ellas es que no todos son candidatos a trombolisis sistémica. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ana? Bien, gracias, doctor. Creo que la esencia del abordaje percutáneo en eventos trombóticos agudos, que ponga, ¿no? Usted mencionó evento vascular cerebral, infarto agudo del miocardio, TEP, es reconocer que la carga de trombo es el componente fisiopatológico fundamental del evento. Por lo tanto, tu estrategia debe ir a reducir la carga de trombo en ese momento para salir de los síntomas, signos graves. El problema es que la gran mayoría de los pacientes con los que estamos lidiando tienen un riesgo hemorrágico alto. Entonces creo que es claro que en percutáneo somos superiores en cuanto a reducción de desenlaces trombóticos, pero también somos superiores en cuanto a seguridad respecto a eventos hemorrágicos. Específicamente respecto a tromboembolia pulmonar, es verdad que cuando tienes un colapso hemodinámico que estás en riesgo muy alto, la estrategia es trombolisis, pero me vienen a la mente mis últimos 3 o 4 casos de tromboembolia pulmonar. Todos tenían una contraindicación absoluta para ser trombolizados. Una mujer embarazada, un paciente que acaba de salir de cirugía de columna cervical, una mujer de 65 años de edad recién operada de un tema de disfunción de prótesis de cadera. Otros con problemas de malignidad, con cuentas bajas de plaquetas. Entonces, creo que ese es el escenario, es el paciente en el que tú sabes que la anticoagulación te va a ayudar, pero la anticoagulación no va a lograr que tengas una reducción rápida de la carga de trombo. En ese sentido, el escenario en el que más han crecido las estrategias percutáneas es el de riesgo intermedio alto, en el cual, si bien es cierto, vas a tener una reducción de mortalidad cuando los trombolizas, también vas a tener un aumento en el riesgo de infartos
de hemorragia al sistema nervioso central. Creo que es el escenario. El escenario de intermedio alto es el escenario en el que más está creciendo la intervención percutánea en TEP. Sí, yo creo que hasta un punto importante en cuanto a la escala de riesgo. Riesgo alto, el riesgo intermedio tiene dos, riesgo intermedio alto o bajo y el riesgo bajo, en donde digamos que riesgo alto, obviamente que requiere ya un tratamiento de reperfusión, pero el riesgo intermedio alto está en riesgo de sufrir algún colapso hemodinámico. Totalmente. Es ahí donde o lo llevas a trombolisis o utilizas una terapia como un tratamiento percutáneo. ¿Tuviste esos casos recientemente? Sí, doctor. Sí. Entonces, había contraindicación absoluta para trombolisis sistémica. Correcto, sí. ¿Pudieras en ese caso en particular considerar trombolisis in situ o te vas directamente a un dispositivo que haga otro tipo de terapéutica, como una trombectomía? Creo que hemos tenido 3 etapas, ¿no? La etapa que usted como jefe y yo como su residente compartí en el instituto era, subes un catéter, era un pigtail, inyectabas un trombolítico, le dabas vueltas al pigtail, con el doctor Sandoval, tratabas de fragmentar el trombo que estaba en central para disminuir la impedancia del flujo, ¿no? Eso dio resultados sumamente heterogéneos, no era claro el protocolo de trombolisis, era bastante discrecional el uso de los trombolíticos o cómo combinabas con los anticoagulantes. Las estrategias basadas en trombolisis y catéter, por ejemplo, ECOS, ¿no? ECOSONIC, son estrategias que han sido más homogéneas, son las primeras estrategias que demostraron una buena recuperación de la función del BD, importante, reducción de riesgo a largo plazo de evolucionar a hipertensión pulmonar crónica tipo 4, pero también es verdad que cuando hacías los metaanálisis, creo que más por la heterogeneidad de los estudios, a veces no era claro que esa vibración asociada de ECOSONIC te diera un desenlace claramente superior, desenlaces duros, respecto de subir un catéter y dejar instilando el trombolítico. Creo que la estrategia que más frutos da cuando usas trombolisis facilitada por catéter es el tiempo. Si tú sueltas los 5, 10, 30, ¿no? del trombolítico que quieras de un jalón, pues probablemente tengas peores desenlaces que si lo haces a lo largo de algunas horas, aunque esto implica que necesitas tiempo. Y respecto a las estrategias mecánicas de trombectomía, pues todas ellas han demostrado desenlaces superiores inmediatos, pero no desenlaces duros como mortalidad, sino desenlaces un poco más a corto plazo como disminución de la sobrecarga del BD, haciendo énfasis en que son French grandes, ¿no? Son dispositivos de arriba de 16 French que van a entrar por una vena, está bien, es vena, pero no es como uno de 8 French, son 16 hasta 24 French. Yo creo que es muy importante, Manuel. La pregunta es, en Médica Sur, ¿qué estamos haciendo? Sobre todo en pacientes con contraindicación para trombolisis y que tienen inestabilidad hemodinámica y que hay que meterlos a sala. ¿Qué dispositivos has tú, en lo particular, utilizado en nuestra sala? He usado ECOS, ¿no? ECOS creo que está bien cuando tienes inestabilidad hemodinámica, no estás colapsado totalmente y tienes un apoyo de terapia intensiva. Creo que ECOS no va mal. Recuerdo la última que metí posparo, usé un Penumbra, ¿no? Y en ese caso era una TEP claramente de ese día, era un trombo pues todavía no muy organizado, entonces subí con un Penumbra 8 French, que valga, esto es una plática entre médicos, es menos caro, ¿no? El sistema de 8 French es mucho más accesible que el sistema de 16 French de Abbott. Entonces subí con un Penumbra, fue muy rápido y aunque la mejoría geográfica no fue tan espectacular como cuando subes French grandes, la mejoría hemodinámica fue enorme. Aún así el paciente estuvo un rato grande en terapia intensiva y también he usado específicamente el FlowTriever, el Inari, que te da una gran paz para extraer grandes cargas de trombo. Pero creo que cuando tienes un colapso hemodinámico inminente y la prioridad es bajar la carga de trombo, iría por el French más grande. Si me permitieran, usaría el de 16 French del Penumbra o usaría el 24 de Inari. Son 24 French. Este sistema Inari pues ya se ha usado aquí en Médica Sur, está disponible, obviamente. Sí. Es una trombectomía mecánica aprobada por FDA en 2018. Ya lleva algunos años que tiene la aprobación de FDA. A mí, cuando estuve leyendo este artículo de revisión, me da la impresión, no sé, Manuel, si igual para ti,
pero está pasando como en el infarto agudo del miocardio cuando se empezó con trombolisis primero Total. y después sala de hemodinámica. Yo creo que va a pasar algo parecido en el paciente que tiene colapso hemodinámico, llevarlo directamente a sala de hemodinámica, como hacemos con el infarto agudo, y para eso ya existen protocolos como una especie de código TEP para llevarlos, identificarlos de alto riesgo, los que tienen inestabilidad hemodinámica, y llevarlos pronto a una resolución a hacer una trombectomía por cateterismo. ¿Es así? Es correcto, doctor. Es importante reconocer que en nuestra evolución epidemiológica, la mayoría de las personas pueden tener reducción de riesgo ateroscleroso, lo vemos aquí en médica, y reducir el número de infartos. Pero dada la progresión y comorbilidad de las personas, la incidencia de TEP solo va a aumentar. Pues se nos ha acabado el tiempo, Manuel. Muchísimas gracias por tus comentarios expertos. Gracias, doctor. Siempre es un gusto. Y estimados colegas, los espero en el próximo programa de Diálogos Cardiológicos entre Colegas. Puedes escuchar este podcast en las diferentes plataformas o en la página de medicasur.com.mx/podcast, donde puedes escribir para sugerirnos algunos temas y compartirnos tus comentarios. Síguenos en Apple Music, Spotify y YouTube con el nombre Diálogos Cardiológicos entre Colegas. No te pierdas nuestro próximo episodio.